están? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. Y mientras más hermanos se empiezan a conectar y también vamos reuniendo a toda nuestra familia, ¿qué les parece si nos dejamos un saludo en el chat en vivo que tenemos domingo a domingo? También les recuerdo que ahí nos pueden pasar sus peticiones de oración que semana a semana pasaremos al Ministerio de Intercesión. Y bueno, si ya están listos con la familia reunida, su cuaderno, Biblia, todo lo necesario para el día de hoy, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro servicio? No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el que Él da. No hay amor como el de Cristo. No, no lo hay. No hay amor como el de Cristo. No hay amor. No hay amor como el que Él da. No pasará, durará por siempre, nunca dejará de ser. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el que Él da. No hay amor como el de Cristo. No lo hay. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el que Él da. No hay amor como el de Cristo. No, no lo hay. Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios, gran amor que ha cubierto toda mi maldad. No hay poder que se pueda igualar a su poder, el poder de su amor. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el que Él da. No hay amor como el de Cristo. No, no lo hay. Oh, no hay amor como el de Cristo. No hay amor como el que Él da. No hay amor como el de Cristo. No, no lo hay. No hay amor como el de Cristo. No, no lo hay.
Encontramos la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Romanos, del capítulo 1 y el versículo 16. Tal vez ya se lo saben de memoria. Dice así la palabra de Dios: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, pues porque es poder de Dios en acción para todo aquel que cree, al judío primeramente y después a los gentiles. Quiero que pensemos un momento, hermanos, que meditemos la palabra poder. ¿Qué es la palabra poder? Quisiera que meditemos en la palabra de Dios. La palabra poder quiere decir que una fuerza impresionante, una fuerza que puede llevar a cabo una tarea y que solo Él puede y no hay otro quien lo puede. Vemos nosotros, hermanos, que el Evangelio, la buena noticia acerca de Cristo, sabemos que Dios mandó a su Hijo y que Él murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la buena noticia que nos habla la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Pablo se dirigió a los romanos con esa fuerza, con ese ánimo, con esa autoridad, y él les dijo: pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Tal vez la gente le preguntaron el por qué él no se avergonzaba del Evangelio, por qué no tenía miedo, por qué él no le daba pena hablar acerca de Cristo, hablar acerca de las buenas noticias, acerca del Señor. Tal vez los hombres le preguntaron el por qué no le daba pena cantar o llorar o gritar. En gloriosa respuesta encontramos, hermano, cuando él dice: porque es poder de Dios. Ahora pensemos nosotros, ¿hemos nosotros, hermano, experimentado el poder de Dios? ¿Hemos nosotros visto o hemos escuchado nosotros acerca del poder del Evangelio? A veces decimos poder de Dios cuando vemos a alguien que se sana y decimos: oh, miren el poder de Dios, o miren el poder de Dios en su vida. A veces nosotros vemos, pero yo quiero preguntarte ahora: ¿tú has sentido, has experimentado el poder del Evangelio? ¿O qué será el Evangelio, el poder del Evangelio? Pablo, él se dirigía con esa autoridad y no le daba pena. Él decía: no tengo miedo de decir esto. Muchas veces nosotros nos da pena al hablar acerca de Cristo. ¿Cuántos de nosotros o cuántas veces nos ha pasado cuando hablamos acerca del Evangelio? A veces sentimos temor en el corazón, nos da miedo. Nos da miedo al rechazo, por ejemplo. Pero Pablo, vemos que él se dirige con esa autoridad a los romanos. Ahora, ¿le habrán enseñado a Pablo acerca del Evangelio? ¿Le habrán dicho a Pablo que el Evangelio es poder de Dios? ¿Será que él lo leyó en la prensa? ¿Creen ustedes que lo leyó en algún diario de su país? ¿Se lo habrán contado por ahí, hermanos? ¿Será que lo vio con algún vecino por ahí? No, hermanos, vamos a ver 3 fases importantes en la vida de Pablo: su vida pasada y sus 2 experiencias divinas con Dios. El libro de los Hechos, del capítulo 8, versículos 1 al 3, nos habla de la historia de la iglesia primitiva.
Dice que la iglesia, en ese tiempo se desató una gran persecución. Y la iglesia no tenía esa libertad de adorar al Señor. No los dejaron cantar, no los dejaron leer más las escrituras en Jerusalén. Y se vieron obligados a salir. Y dice la palabra que no tenían ellos esa libertad de cantarle al Señor. Hermanos, nosotros hoy en día tenemos esa libertad de buscar al Señor. Tenemos libertad de cantarle al Señor. Somos nosotros que a veces no cantamos, que no adoramos al Señor cuando estamos en la alabanza. Pero la iglesia primitiva, dice la Biblia, que ellos no tenían libertad, no los dejaban cantar. Y como ellos vieron que no tenían esa libertad, se empezaron a reunir en sus casas para cantarle al nombre del Señor. No sabemos si se reunían en un cuarto grande, será un cuarto pequeño, será en el patio, tendrán alguna sombra, hermanos. No sabemos exactamente, pero se reunieron en sus casas, dice la Biblia. Tal vez se escucharon, hermanos, que estaban reunidos en sus casas, que estaban cantando al Señor, y los criminales, los que andaban persiguiendo a la iglesia, se enteraron y fueron por ellos. Y uno de los que andaba persiguiendo y líder de los criminales se llama Pablo. En ese entonces él se llamaba Saulo. Se fueron, dice la Biblia, a traer a los cristianos, a sacarlos. La Biblia dice que Pablo asolaba la iglesia. La palabra asolar, él entraba casa por casa y sacaba a los cristianos, los arrastraba, los golpeaba y no dejaba una persona alabando al Señor. Y él no tenía paz, no tenía gozo en su corazón, no estaba feliz hasta ver al último creyente, hasta no ver un total silencio, que nadie adorara al Señor. Esto es lo que les pasó a la iglesia primitiva. ¿Qué podríamos aprender nosotros acerca de la iglesia? Tal vez, hermanos, ellos en medio de la persecución no dejaron cantarle al Señor. Vieron que no tenían libertad. Ellos se reunieron en sus casas. ¿En qué condiciones estaban ellos? No les importaba lo que estaba pasando, qué tan grave era la situación. Dice que ellos se reunieron y cantaban al nombre del Señor. Podríamos imaginarnos, hermanos, que ellos sufrieron dolor, sufrieron grandes angustias, tristeza, a lo mejor pasaron hambre. No sabemos, probablemente hay hermanos creyentes que entraban, se reunían, que a lo mejor no llevaban un peso en su bolsa, pero ellos estaban gozándose en el poder del Espíritu Santo, levantando sus manos y cantando al Señor. Y ellos estaban alegres, contentos, porque no es el dinero, sino que ellos se gozaban porque había un cambio en ellos. Probablemente, tal vez tenían algunos problemas de salud, les dolía el cuerpo, pudiera ser que les duele la cabeza, les dolía los pies, los ojos, no sé qué tipos de enfermedad había en ese entonces. Tal vez llevaban a lo mejor un poco de agua, algún bastón para apoyarse, pero ahí están ellos glorificando el nombre del Señor. Tal vez recibieron rechazo,
recibieron burla, tal vez los obligaron a blasfemar, tal vez les dijeron que andan haciendo ahí si no son verdaderos, si son solo falsos, son mentirosos, si no tienen estudio. No sabemos qué tanto ellos aguantaron, hermanos, pero ellos estaban ahí y no les importaba lo que estaba pasando humanamente, porque ellos habían tomado una decisión de servir al Señor, de cantarle al Señor y compartir con las demás personas acerca del poder del Evangelio. Vemos a Pablo, Saulo, a él no le importaba nada, a él no le importaba ver hombres y mujeres llorando por los golpes que le daban. A él no le importaba ver niños corriendo asustados en todos lados. Este hombre era inhumano. Este hombre no tenía sentimientos humanos. No le daba lástima ver a hombres y a mujeres sufriendo. Este hombre no tenía amor en su corazón. Había odio en su corazón. Tal vez estaban los cristianos orando cuando Pablo entra y los agarra y los saca. Tal vez estaban cantando en la presencia del Señor. Tal vez estaban hablando en nuevas lenguas en el Espíritu Santo cuando entran y los agarran y los jalan del cabello, del pantalón, de los pies. Y dice la Biblia, hermanos, que no solo los golpean, sino que Pablo los lleva y los entregaba directamente a la cárcel. Grandes siervos de Dios, hermanos, pagaron cárcel por el santo evangelio. Pero un día, dice la palabra, que Pablo se enteró que había más creyentes que estaban también reunidos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Entonces Pablo dijo, vamos por ellos. Se trajo a sus amigos y estaban listos para ir. Tal vez les empezó a dar instrucciones. Tal vez les empezó a decir, cuando lleguemos allá, tú vas a entrar y tú los vas a agarrar y tú los vas a sacar y tú los vas a golpear. No sabemos, hermano, tal vez se transformó por el coraje, el odio que tenía en su corazón. No sé, hermanos, hay varios tipos de reacciones que hacemos cuando estamos enojados. Pero esto es lo que nos llena de bendición, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Mi pensar no es tu pensar, dice Dios. ¿Cuál era el pensamiento de este hombre, de Saulo, hermanos? Su pensamiento era acabar con los cristianos. Era terminar, era exterminar. Pero no eran los pensamientos de Dios. Dice la Biblia que van para hacia Damasco. Iban en el camino, dice la Biblia, cuando de repente una luz resplandeciente que vino del cielo. Y la Biblia dice que Pablo cayó. Cuando vino esa luz, hermanos, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos ver cuando Pablo cae? ¿Será que hay una fuerza impresionante que lo pudo golpear? ¿Será que hay corriente eléctrica en esta luz? ¿O será que no podemos resistir a la presencia del Espíritu Santo? Tal vez es por eso, hermanos, que en la iglesia podemos ver hermanos que tiemblan y brincan en el poder del Espíritu Santo.
Es cierto, hay mucha falsedad, hay mucha herejía. Pero hermanos, no debemos de mentir. Oiga esto, hay personas, yo sé que hay creyentes que verdaderamente sienten el poder del Espíritu Santo. No vamos a decir que todos son falsos, que todos son engañadores, que sabemos que hay hombres y mujeres que solo imiten, pero hermanos, hay personas, hay creyentes que sienten realmente la presencia del Espíritu Santo y se pierden en el poder del Espíritu Santo. Pablo cayó, dice la Biblia. Pero vamos a ver algo cuando Pablo cae, que al mismo tiempo escucha una voz del cielo. ¿Cuál es esa voz? Esa voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. En esta parte, hermano, podemos decir o podemos pensar qué habrá significado esa luz más brillante que el sol a mediodía para Pablo. Saulo, hermanos, empapado de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esta luz pudo haber significado para él como la gloria divina de Jehová, una señal de su presencia divina, pues su interlocutor, quien él anhelaba servir, era Jehová. Él deseaba servir a Dios del Antiguo Testamento a tal punto de violentar sus sentimientos. Esta de la declaración, cuando dice yo soy, esto nos indica un momento intenso, pues Pablo había considerado el Dios del Antiguo Testamento como Jehová, y por el otro lado consideraba a Jesús como un ser indigno, el Mesías impostor. En ese momento Pablo tuvo que identificar en su mente, en sus pensamientos, en ese mismo momento, al decir: ¿qué está pasando? Esto no fue lo que me enseñaron. No es de extrañar entonces, hermanos, cuando vemos que Pablo pierde la vista por unos días. Lo que sí nos preguntamos, ¿cómo pudo sobrevivir de este golpe que alcanzó en lo más profundo de su ser? Entra como espada de dos filos que parte el alma hasta discernir los sentimientos y destrozando todo un sistema de ideas, de pensamientos, de amores y odios que él había forjado durante muchos años a través de su inteligencia y su fuerte personalidad. Pero esto lo hacía porque era leal a lo que sus padres le habían enseñado. Entonces la respuesta de Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí en esta parte vemos a Pablo que él se rinde ante el Señor y diciendo: Señor, la palabra Señor, él estaba diciendo: Dios Padre, tú me creaste, tú me conoces, no te conocí, ahora sé que tú eres Dios, tú eres mi creador. ¿Qué debo de hacer entonces? Él rinde su total fuerza de voluntad ante el Señor. El Señor que se
se le apareció en su camino, parándolo en su loca carrera de persecución. Y ahora Dios tenía grandes planes para Pablo. Esto es la primera experiencia de Pablo, hermanos. Había visto el poder. Su segunda experiencia, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 16 y el versículo 20, dice que estaban allá en Filipos, junto con otro siervo llamado Silas. Y dice la Biblia que los metieron en la cárcel a Pablo y a Silas. Los encarcelaron, hermanos, los pusieron hasta al fondo de la cárcel. Les pusieron custodio, guardias. Les pusieron cadenas en las manos. Les pusieron cepo en los pies. Estaban, hermanos, pero bien asegurados. Pero tal vez, hermanos, Pablo se pudo haber acordado de aquella experiencia que tuvo. Y tal vez le dijo a Silas: Silas, cuando yo me convertí, era una luz que bajó del cielo y me tiró al suelo. ¿No crees, Silas, que la presencia de Dios está con nosotros ahorita? Dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y empezó a cantar alabanzas espirituales. Empezaron a clamar a Dios. Diría el gran salmista: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Empezaron a cantar, dice la Biblia, que estaban cantando, cuando de repente vino un gran terremoto y empezó a sacudir la cárcel, empezó a quebrar las puertas, empezó a quebrar las paredes y quebró las cadenas que tenían en las manos a Pablo y Silas. Quebró el cepo que tenían en sus pies. Y dice la Biblia, hermanos, que el carcelero empezó a gritar y sacó su espada y se quería quitar la vida, porque él había pensado que todos los presos se habían ido. Cuando él vio las puertas de par en par, pero no, ahí estaban. El Señor los fue a librar. Entonces, por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué vemos en el poder del Evangelio? ¿Cómo vemos al Espíritu Santo obrando en los cristianos? Obrando en la vida de Pablo. Podemos ver obrando también en este hombre, el carcelero. Cuando él dijo, cuando vio todo eso, vio ese poder, dice que él se fue corriendo donde estaban Pablo y Silas y se postró ante ellos y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Había recibido ese impacto. Y Pablo y Silas le dijeron: solo tienes que creer. Y él en esa misma hora, él creyó en su corazón, invitó a Pablo y a Silas en su casa y toda su familia. Llegó a la familia las buenas noticias acerca de Cristo. Esto es lo que hace el poder del Evangelio. Esto es lo que ha transformado vidas. Esa transformación completa que hubo en la vida de los grandes siervos de Dios. Entonces, hermano, por eso Pablo se separa y con esa autoridad le dice a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, yo no tengo miedo, dice, no soy de doble ánimo, porque yo vi, dice, ese poder que me alcanzó cuando yo era antes, dice, un blasfemo.
Yo era, dice, un perseguidor, dice, un insolente. Pero Dios, dice Pablo, tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y todo lo hacía o actuaba por ignorancia, dice Pablo. Y él menciona acerca de la gracia de Dios que se derramó sobre él, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Y él dice, y este mensaje es digno de ser aceptada, que Cristo Jesús vino al mundo a rescatar a los pecadores, la cual dice, yo soy el primero. Y vengo a ser ejemplo, dice, para que todos los que crean en este evangelio tengan la vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Esto es el poder, la fuerza del evangelio que Cristo Jesús nos ha dejado. Este es lo que tenemos hoy en día, hermano. No es la fuerza de una persona. No es la fuerza de algún carro. A veces nosotros escuchamos personas en la actualidad que ponen su confianza y dicen, no, yo a este carro sí yo le tengo una confianza. O ponen su confianza en una persona. Pero lo que estamos viendo es la fuerza del evangelio que Cristo Jesús nos ha dejado. Tal vez hemos nosotros pensado, hemos escuchado personas que dicen, no creo que Dios tenga perdón para mí, que no me perdone Dios. Yo hice muchas cosas, yo hice esto, hice aquello. A veces no creen en el poder del evangelio. Hermanos, si Dios cambió a Pablo, quiero que piense esto. Número uno, Dios lo cambió, Dios lo perdonó. Si lo cambió porque lo estaba perdonando. Entonces, podemos nosotros decir, Señor, reconozco. Debemos de dar la vuelta y regresar y decir como Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor quiere que le digamos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y no vamos a decir, esta es mi vida, Señor, la gente, ¿a qué le importa lo que yo haga? Hermanos, Pablo pudo haber dicho otra cosa. Pudo haber dicho, Señor, esto, lo que estoy haciendo, esto es mi vida, yo estoy bien así. No, él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Él reconoció el poder, hermanos, que se manifestó en la vida de Pablo. Es ese mismo poder que nosotros tenemos hoy. El poder del evangelio. Muchas veces nos han dicho que Dios no tiene poder. Pero en el evangelio, hermano, hay salvación y hay sanidad. Pablo, hermano, después de su conversión, él nunca regresó atrás, ni en lo más íntimo de sus pensamientos. Desde aquel día feliz del encuentro que tuvo con Jesús, todos los días su vivir era Cristo y su morir fue ganancia. Esto es lo que hizo Pablo, hermano. Hay grandes testimonios, hermanos, hoy en día, lo que el evangelio, el poder del evangelio ha hecho en grandes hombres, grandes criminales. Tal vez antes eran narcotráficos, eran a lo mejor estaban en la pandilla, ex satánicos, no sé. Grandes testimonios que estos hombres hablan de un Señor y que el Espíritu Santo ha transformado sus vidas. Pero pienso yo que ninguno de estos grandes milagros
se compara con la historia de Saulo. El libro de los Hechos nos presenta a Pablo como el gran misionero más eficaz en todos los tiempos, que él era un ex perseguidor de la iglesia. Y Pablo, hermano, su conversión de Pablo fue un impacto para la iglesia primitiva. Antes la iglesia era solo una pequeña secta judía perseguida por muchas personas. Pero después de la carrera de Pablo, vemos que el evangelio, hermano, llegó en todos los lugares del Imperio Romano. Y el evangelio llegó a los gentiles. Pablo lo llaman el apóstol a los gentiles. Él sirvió con todo su corazón al Señor, hermano, se entregó al evangelio. Él dio su vida por el evangelio. Él tenía un amor tan grande por la iglesia de Cristo. Y él quería mucho, estimaba mucho a los hermanos, a todas las iglesias. Quiero compartir un versículo con ustedes en el libro de Filipenses, del capítulo 1 y el versículo 12. Dice la palabra del Señor, hermanos, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Aquí Pablo, hermanos, les escribe a la iglesia que está en Filipo. Él estando en la cárcel en Roma, y él decía dos cosas que él decía: deseo partir con el Señor. Pero también vemos que él quería quedarse todavía. Y él menciona: no sé qué voy a hacer. Pareciera que Pablo está indeciso. Él decía: deseo partir con el Señor. ¿Qué podemos nosotros notar cuando Pablo menciona estas palabras? ¿Qué le movía a Pablo decir: deseo partir con el Señor? Recordemos que él estaba en Roma, en la cárcel. Pablo ya era de edad avanzada. Probablemente, hermanos, su condición física, pensemos en las celdas frías, húmedas y incómodas celdas de la cárcel donde se encontraba Pablo. Y los latigazos que seguramente tenía ahí las marcas en su cuerpo. No sabemos. Pudiera ser que fue eso la cual le movió a Pablo decir: tengo deseo de partir con el Señor. Pero vemos que él anhelaba estar con la iglesia. Él estaba consciente de esa responsabilidad. Él no quería ir, él no quería dejar a la iglesia aquí. Él quería seguirlos, verlos, que ellos caminen espiritualmente, que ellos crezcan espiritualmente, que la iglesia tome esa madurez, que lleguen a sentir esa fe, ese amor, la cual Pablo tenía. Pablo, hermanos, era un hombre con límites. Hay momentos que él se sintió triste, se sintió abandonado. Hay momentos que él lloró solo ahí.
Pablo, hermano, desde su conversión, él tenía una lucha constante. Recordemos la profecía que se le dijo a Pablo cuando menciona en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando le dice el Señor, dice, le es necesario, le voy a enseñar qué tan necesario es padecer por mi nombre. Vemos a Pablo, hermano, que él sufrió bastante. Pero dice él en sus palabras, deseo partir con el Señor. Podríamos decir que hay razón, hermanos, por la cual él dijo estas palabras. Y aparte porque él sabía que había un mejor lugar con el Señor. Estando con Jesús se acababa el sufrimiento, donde el miedo, el temor, la angustia, el dolor pertenecen ya al pasado en el momento que uno está con el Señor. Y él había escuchado acerca de Cristo cuando él dijo, les conviene que yo me vaya y yo iré a preparar lugares para ustedes, para donde yo estoy. Dice, ustedes van a estar conmigo. Entonces, hermanos, esto es lo que hizo el poder del Evangelio. Yo les quiero invitar, hermanos, a que pensemos cómo estamos con Dios. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Hemos nosotros experimentado ese verdadero poder del Evangelio? ¿Hemos visto cambio en nuestra vida en el momento que nosotros hemos aceptado? ¿Hay un cambio gradualmente? Pudiera ser que Dios hace un cambio al instante o gradualmente. Pero es cuestión que nosotros le digamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero invitarte a que oremos juntos. Si tú has sentido en tu corazón que Dios no tiene perdón para ti, que estás lejos del Señor, que hiciste muchas cosas, no importa. Dios tiene el amor, Dios te ama, y donde estás ahí en tu lugar puedes tú decirle al Señor que Él se manifieste en tu vida, que se manifieste ese poder del Evangelio, que sea notorio, hermano, esa dinamita del Evangelio, esa potencia de Dios, hermano, en nuestras vidas. Y después quiero orar por ti, si tú has sentido ese llamado de servir, de llevar la buena noticia acerca de Cristo. Vamos a orar juntos para que el Señor quite todo obstáculo. Y si hay persecución, que sea en medio de la persecución el Señor esté con nosotros y que nos dé esa fuerza, esa valentía, que Dios haga cumpla su propósito en nuestras vidas. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre. Padre mío, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Porque tú estás transformando vidas, Señor, en este momento. Porque tú estás transformando, Señor, la vida de las personas, de mis hermanos, en este momento, Padre. Oh Dios mío, tal vez en nuestros pensamientos hemos dicho que no hay solución, que no hay remedio, que no hemos visto a lo mejor un cambio. Pero, Señor, creemos en tu Evangelio, Padre. Creemos en ese poder, Señor, que transforma, Señor, nuestras vidas. Creemos, Señor, y decimos ahorita, Padre, Señor, hasta aquí, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú eres el que nos da ese poder, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, por cada uno que está escuchando tu palabra, Señor.
que escuchó, Señor, este mensaje. Oh Dios mío, transforma su vida, Padre. Quita todo pensamiento, Señor. Toda mentira, Señor, que le han dicho, Padre. Tu evangelio, Señor, es poderoso, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, por lo que tú has hecho, Señor, en este momento. Quiero también pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, que ha sentido, Señor, ese llamado, Señor, en su corazón, de servirte, Padre, de llevar tu palabra, Señor, de llevar la buena noticia, Señor, ahí en su familia, Señor, ahí en su ciudad, Padre, en su país, Señor. Tú respaldas, Padre, tu palabra, y tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de ese poder, Padre, que tú puedas cumplir, Señor, tu propósito en nosotros. Señor, anhelamos servirte, seguir, Señor, hablando de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la gloria, la honra, Señor. Bendito Dios. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Les deseo muchas bendiciones y nos vemos para la próxima. Muchas gracias a nuestro hermano Ricardo Huarcas por la palabra que nos trajo el día de hoy. Sin duda tenemos material para meditar durante la semana, ¿verdad, hermanos? Y bueno, antes de irnos me gustaría invitarlos a todos los que les gustaría participar en nuestro Ministerio de Despensas que se puedan poner en contacto con nuestro hermano Jorge y nuestra hermana Polita. También pueden ponerse en contacto con nuestro hermano Eleazar, porque semana a semana estamos haciendo llegar víveres y cosas necesarias a muchas familias. Y bueno, así hemos llegado al final de nuestra transmisión. No se vayan todavía porque vienen los anuncios donde ustedes podrán tener todos los datos necesarios para unirse a los diferentes grupos de estudio que tenemos durante la semana y los fines de semana. Y bueno, les dejamos un gran abrazo, los queremos mucho, los extrañamos mucho y nos vemos el siguiente domingo en punto de las 11.